Hola, buen día. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del plan de capacitación sobre la herramienta del marco lógico. Pues en esta sesión vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico y el análisis de contexto, que pues son las partes, digamos, introductorias a elaborar ya nuestro proyecto social. Son estas partes las que nos van a permitir conocer la realidad que queremos intervenir y ordenar esa información que obtengamos. Entonces, en esta presentación, pues lo primero que vamos a ver es el diagnóstico. Primero empezando, bueno, ¿qué es esto del diagnóstico, verdad? O sea, a veces quizás nosotros lo hemos escuchado, eh, tal vez cuando vamos al médico y no sabemos qué tenemos, solo sabemos que nos sentimos mal, tenemos algunos síntomas, pero claro, no podemos determinar qué enfermedad tenemos por nuestra falta de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acudimos al médico, le contamos qué síntomas tenemos, qué nos pasa, desde cuándo nos sucede esto, y ya él o ella, a través de la información que nosotros le hemos dado, pues ya nos dirá, ah, bueno, tenés tal cosa, o sea, tal enfermedad o te pasa esto, ya te da un diagnóstico, ¿no? O sea, un diagnóstico médico sobre lo que te ocurre, sobre lo que nos ocurre. Bueno, digamos que algo así hacemos nosotros cuando queremos formular un proyecto social, en este caso un proyecto de voluntariado, y para nosotros el diagnóstico, bueno, es una serie de pasos ordenados y jerarquizados. Aquí sí hay que hacer como bastante hincapié. El diagnóstico es un proceso y como tal, bueno, lleva un orden específico, no es que lo vayamos a hacer de manera desordenada o muy espontánea todo, sino que ya lo hemos planificado desde antes y por eso decimos que es una serie de pasos ordenados y jerarquizados y que nos permite, bueno, comprender e interpretar una realidad concreta. Esto sí es muy importante en el sentido de que, bueno, nosotros elegimos quizás un lugar, un espacio físico en un tiempo determinado donde queremos hacer nuestro diagnóstico, porque queremos conocer las necesidades que tienen, pues, es un grupo de esa población que vive en ese espacio específico. Ahora bien, esta población nos dará información que nos ayude a nosotros y nosotras para comprender esa realidad y luego la vamos a interpretar, porque es lo que hacemos. Si nosotros queremos identificar con el diagnóstico, bueno, qué necesidades o qué problemas tienen las personas, eh, nosotros lo que vamos a hacer después es una interpretación desde nuestra subjetividad de esos problemas o esas necesidades, ¿verdad? Porque, claro, no las vamos a poder conocer completamente, sí vamos a poder tener un acercamiento importante a esas necesidades, a esos problemas, que claro, con el proyecto social queremos solventar o queremos contribuir a solventar, pero es muy difícil comprenderlo en su totalidad. Así que hacemos una interpretación para poder acercarnos un poco a esa realidad eh, a través de la información que nos han dado, a través de la comprensión de esa información y así tener una mejor idea de qué es lo que sucede en ese espacio físico con esas personas y así poder tener insumos para crear nuestro proyecto de voluntariado social, ¿verdad? Bueno, continuando con la definición del diagnóstico, esta se hace, como ya les decía, en una realidad concreta, en un contexto determinado. ¿Esto qué significa? A ver, sobre todo la parte del contexto determinado. Miren, por ejemplo, yo puedo hacer un diagnóstico ahorita, digamos, en este mes sobre una comunidad. Perfecto, o sea, me acerco, bueno, conozco, platico, chivo y ya. Claro, no es tan fácil, pues, pero para el ejemplo. Eh, pero esta realidad es cambiante, esta realidad pues es compleja. Entonces
Mi diagnóstico, que lo hice, no sé, ahora en julio de 2020, puede que cambie para julio de 2021 o para julio de 2022, porque claro, yo lo hice bajo un contexto determinado. Y si partimos del contexto de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento, pues no va a ser lo mismo hacer un diagnóstico, conocer la realidad de manera profunda y comprenderla en este contexto de pandemia que 2, 3, 4, 5 años luego, que ya la pandemia pues sea más un recuerdo que algo que esté sucediendo en el momento. Entonces, ¿qué es el diagnóstico? Una serie de pasos ordenados y jerarquizados que nos permiten comprender e interpretar una realidad concreta en un contexto determinado. Muy bien. Ahora, como algunos pasos a seguir para realizar el diagnóstico. Primero, pues pensamos en un lugar concreto donde podemos intervenir. Esto según pues nuestras posibilidades, nuestras capacidades, ¿verdad? A lo mejor y no sé, se nos ocurre un lugar que está muy lejano y que se nos va a ser difícil llegar, pues entonces eso lo descartamos. Pero si es un lugar en el cual tenemos acceso, que eso es muy importante ya en este tiempo, tenemos acceso, eh, conocemos quizás a algunos informantes que pueden ser claves, pues eso también nos ayuda. O si queremos trabajar con una población determinada. Por ejemplo, si queremos trabajar con niñez, si queremos trabajar con adolescencia, con juventud, con personas adultas, adultos mayores, o si queremos trabajar en una comunidad, que puede ser una comunidad empobrecida, marginada, o en una comunidad de clase media, en una comunidad de clase alta, eh, o queremos trabajar, no sé, en un hogar, por ejemplo, en un asilo, pues ahí va a depender de lo que nosotros también querramos, o sea, cuáles sean nuestros objetivos o nuestra idea, eh, y así elegimos ese lugar. Luego, pues nos acercamos a esa realidad eh, y sí será importante establecer alianzas estratégicas que nos ayuden a entrar a esa realidad. Por ejemplo, eh, no sé si vamos a querer trabajar en una comunidad empobrecida o marginada, puede tener el problema de las pandillas. Entonces, si no conocemos esa realidad y no vamos a llegar solamente de hola, buenas, aquí vengo, porque nos puede ir mal. Entonces, tal vez una alianza estratégica que nos puede servir es eh, no sé si hay junta directiva en la comunidad o con la municipalidad, digamos con la alcaldía tal vez, o con otra ONG o alguna institución que ya trabaja en la comunidad, en el territorio, que nos pueda ayudar a entrar y que nos acuerpe, que eso es importante, ¿verdad? O sea, que nos dé como esa confianza para poder realizar nuestro trabajo. Luego, pues, o sea, lo que vamos a tratar de hacer es sumergirnos de manera planificada en esa realidad. A ver, no solamente, digamos que ya tenemos el permiso para llegar y todo bien, no hay ningún problema, bueno, pero no solamente vamos a estar llegando como, vaya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora podemos preguntar sobre esto, va, y vamos, preguntamos, nos vamos, regresamos, se nos ocurre otra cosa, no, o sea, en realidad hay que planificar la manera de cómo vamos a conocer esa realidad. Entonces, antes de sumergirnos, pues acordamos de manera ordenada y jerarquizada qué información nos interesa, con quién nos interesa platicar. Eso lo hacemos en el equipo, o sea, en el equipo de voluntarios, de voluntarias, con la coordinación del proyecto, con los responsables del voluntariado y decidimos de qué manera vamos a sumergirnos en esa realidad. Tal vez nos interesa, bueno, la verdad que de todas las poblaciones que existen en la comunidad, nos interesa niñez y de tal edad a tal edad y nos interesa saber esto, esto y esto. Y entonces vamos sobre eso. Ahora, sobre la marcha, el proceso puede ser flexible y decimos, miren, nosotros elegimos esas tres temáticas
para hacer nuestro diagnóstico, por ejemplo. O sea, elegimos esos tres ejes, pero con la información que nos han dado es importante profundizar en este otro eje, en esta otra temática. Pues muy bien, la incorporamos, pero siempre de manera planificada, ¿verdad? De manera ordenada. Ahora, importante es tomar en cuenta la opinión de las personas. Si vamos a hacer un diagnóstico, pues es vital saber de primera mano qué piensa la gente. O sea, en el diagnóstico, en primera instancia, no nos interesa qué pensamos nosotros y nosotras. O sea, por ejemplo, en esta visita al médico, este, digamos, el médico pues nos va a preguntar qué tenemos, nos va a preguntar nuestros síntomas, nos va a preguntar, bueno, desde cuándo, o sea, nos quiere conocer en ese sentido. Tal vez nos podría parecer pues un poco sospechoso si solamente, no sé, nosotros entramos al consultorio y el médico nos dice, ah, ya sé, vos tenés esto, basta, tenés esta receta y andate. Y nos vamos a quedar como, ¿qué pasa? O sea, si no le dije nada. Pues algo parecido puede suceder cuando nosotros estemos haciendo el diagnóstico en una comunidad, en un hogar, en un asilo, en el lugar que elijamos, que tal vez solo lleguemos, veamos y ya saquemos nuestras conclusiones sin preguntarle a la gente. No, lo importante es saber qué piensa la gente, saber qué opinan las personas, porque son ellas quienes viven esa realidad, son ellas quienes entienden de mejor manera esa realidad. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de tratar de comprender la realidad, pero las necesitamos a las personas que la viven para poder comprenderla. Luego de haber hecho nuestro diagnóstico, pues pasamos al ordenar la información que obtuvimos y bueno, para eso el diagnóstico, más adelante en la tercera sesión vamos a ver algunas herramientas que nos pueden ayudar para realizar el diagnóstico y de qué manera vamos a ir procesando esta información, bueno, con el análisis de contexto. En las lecturas o en la lectura que tienen para esta segunda sesión, ahí hay pues información de cómo hacer ese análisis de contexto, ¿verdad? Cómo ir identificando a nuestra población beneficiaria, a nuestros aliados, a nuestros opositores, qué políticas, normativas, leyes van a incidir en el proyecto y que tenemos que tomar en cuenta y así otras cosas que nos van a ayudar a ordenar la información y tener como los recursos necesarios para poder interpretarla. Ahora, las ideas centrales del diagnóstico, bueno, primero acercarnos a la realidad mediante acciones ordenadas y jerarquizadas, luego involucramos a las personas de la realidad que estamos investigando, esto es fundamental, esto sí, yo creo que es de lo más importante y ya vamos a ver por qué. Y lo tercero, hacer uso de herramientas para obtener información. A ver, no solamente vamos a ir y dije, hola, buenas, aquí vengo y cuénteme, ¿qué pasa aquí? O sea, no, la verdad es que tenemos que utilizar herramientas ya establecidas y bajo una metodología para poder obtener esa información. Acá, pues nosotros ocupamos una metodología más cualitativa, entonces acá por eso ven como herramienta grupos focales, observación participante, entrevistas a profundidad y otras técnicas que también vamos a ir viendo en la tercera sesión. Pero también podemos ocupar una metodología más cuantitativa y ocupar, por ejemplo, encuestas, si así lo deseamos. Esto pues ya queda como más a libertad del equipo que esté organizando el diagnóstico, qué metodologías seguir y qué herramientas utilizar. Ahora, errores a evitar en el diagnóstico. Bueno, primero, centrar la participación en nosotros mismos o nosotras mismas. Esto pues tiene que ver con dar nosotros o nosotras las respuestas a nuestras preguntas o que la identificación de problemas y necesidades salga de nuestro conocimiento. Yo creo que eso es algo que tenemos que evitar porque al final
vamos a tener un proyecto que intenta solventar ciertos problemas, pero ciertos problemas que nosotros mismos o nosotras mismas hemos identificado y a lo mejor la gente no los ve como problemas. Entonces, tal vez el proyecto va a fracasar porque a la gente no le interesa, porque a la gente no le sirve de nada. Entonces, y después nos podemos estar dando golpes en el pecho, rasgando nuestras vestiduras y decir, bueno, ¿y por qué esto no sirve si le dedicamos tanto tiempo? Porque es que lo centramos en nosotros y nosotras, no lo centramos en la gente. Lo segundo, pues, a evitar es investigar solo a través de documentos. Es muy importante ir a la realidad, conversar con la gente, conocer a las personas y que desde las personas obtengamos información, porque no siempre la teoría va a coincidir con la realidad. Entonces, quizás un documento, un texto, una revista científica, un libro nos puede decir, los problemas de esta comunidad son tales. A lo mejor y puede ser una investigación muy concreta que se hizo en esa comunidad, pero bueno, se hizo hace 3, 4, 5 años y ahora las necesidades han cambiado. Entonces, por eso es importante siempre ir a la realidad y conversar con las personas. Y un tercer error, pueden haber más, pero yo he identificado tres, es plantear soluciones de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver con las relaciones verticales que a veces desarrollamos entre las personas. Y puede ser que nosotros como equipo que estamos planificando el proyecto, digamos, bueno, ya hemos identificado estos problemas, entonces nosotros vamos a dar solución de esta manera, sin consultarle a las personas. O sea, lo ideal sería que las mismas soluciones nazcan de las personas. Pero claro, ese ya es un trabajo extra porque requiere de eh, procesos de empoderamiento para las personas de la comunidad, del hogar, del asilo, requiere de desarrollo de capacidades en estas poblaciones, es un poco más difícil. Yo creo que en esta parte o en este error evitar, lo mejor sería, por ejemplo, tomarles en cuenta, o sea, que las soluciones nazcan de un consenso, entre nosotros y nosotras como equipo que coordina o que va a planificar el proyecto y las personas de la realidad. Entonces, no sé, se le puede preguntar, por ejemplo, bueno, nosotros en reunión ya identificamos X problema y queremos trabajarlo a través de talleres, por ejemplo, por decir algo. Se le puede preguntar a las personas, mire, hemos identificado X problema o este problema en concreto, nosotros creemos que podemos trabajarlo a través de talleres, ¿usted qué opina? Ya las personas puede ser que nos diga, sí, me parece bien. O sea, haga lo que usted crea conveniente. Y nosotros venimos y es como, va, ok. O nos diga, fíjese que los talleres acá no funcionan mucho. O quizás sí, pero debería tomar en cuenta esto, porque la gente no tiende a participar, porque entonces, claro, ya se le está tomando en consideración y la gente lo va a valorar más, o sea, va a valorar más el proyecto porque se le toma en cuenta. Entonces, eso sería lo que yo podría compartirles sobre esta parte del diagnóstico. Y lo último, ya como para ir cerrando eh, esta presentación, pues los pasos a seguir al usar el marco lógico. Lo primero, pues hacer el diagnóstico de la realidad. Segundo, el ordenar y jerarquizar la información, perdón. Analizar, comprender e interpretar la información. Eso lo vamos a hacer ayudándonos del análisis de contexto. Y luego, pues establecer una ruta a seguir, que será la matriz del marco lógico. Elaboramos el proyecto social, que ya es lo último, último. Implementamos, damos seguimiento y evaluamos el proyecto. Y eso sería eh, lo que podríamos hacer. Aquí la idea central era hablarles un poco sobre el diagnóstico y en otro audio, que yo creo que será más audio, no sé, tal vez con presentación, abarcaremos el análisis de contexto con un ejemplo.
Y esto sería todo. Pues nada, muchísimas gracias y ánimo con la segunda sesión.